Señoras y señores, niños con niñas súcubes del Ministerio de la Fruta del Tiempo y de la Verdura también, en su defecto, 10 en Canarias, miren qué obra de arte, ¿eh? Qué bonito es, señores, hacer el amor en un 5000. No, no es una obra de arte de algún satanista de moda. Es un corte que me he hecho afeitándome. Oiga, que no dejaba de sangrar el hijo puta. He estado 2 horas, pum, 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 pum. Tendría que tomarme unas cuantas vacunillas de esas que te coagulan la sangre para evitar estos episodios, señoras y señores, porque prácticamente estoy desfallecida. Bien, señoras y señores. ¿Se imaginan ustedes un mundo sin palabras? Sí, porque cuando dicen en el principio fue el verbo, que es muy ambiguo, como declara Sao, uno se pregunta en ¿el principio de qué? ¿El principio del caos de Babilonia? ¿La torre de Babel? Las palabras, señoras con señores. Es un sistema de comunicación muy retrógrado y muy primitivo. Las palabras que albergan significados jamás van a poder reverberar en las conciencias individuales de manera precisa, porque cada uno visualiza y desarrolla pensamientos en base a definiciones supuestamente básicas que van separándose de la costa como un barco que zarpa amarras y se aleja. Imaginen que la costa es el significado, la comunicación verbal. Ese barco cada vez ve esa costa más lejana. ¿Recuerdan ustedes ese juego, el juego ese del cadáver exquisito? En que se daba un mensaje inicial que mano a mano que iba pasando por los diferentes participantes, el sentido se iba distorsionando hasta que al final el significado que había captado el participante número 14 no tenía ya nada que ver con el que había captado el participante número 3. Bien, ese es el problema del lenguaje, señoras y señores, que jamás podrá sincronizar de manera correcta a todas las mentes pensantes individuales, todas las conciencias individuales, todas esas puntitas de iceberg que sobresalen el océano, el vasto océano del cosmos, del universo, del entendimiento, de la conciencia pura. ¿Qué lenguaje, señoras y señores, demuestra ser inmediato, puesto que no opera a través de símbolos logorroicos que supuestamente celan un significado que, como les he dicho antes, al final no comparte nadie de forma operativa? La mirada, señoras y señores, por ejemplo, una mirada lo dice todo. Una mirada puede decir cuánto te quieren, cuánto te odian, cuánto miedo sienten y cualquier otro tipo de sentimiento que merezca la pena transmitir a un congénere. Bien, señoras y señores, los propios físicos cuánticos correlacionan las teorías de los universos paralelos con la importancia que tiene el lenguaje a la hora de cincelar nuestra forma de ver la realidad o generar nuestra realidad. Los físicos cuánticos no es sencillamente una cuestión sintáctica o lingüística, sino puramente operativo-cósmica. Y señoras con señores, si un pequeño acontecimiento a través del efecto mariposa puede alterar una realidad de manera tan absolutamente radical, conocen ustedes ese dicho, ¿no? El aire que mueve el aleteo de una mariposa en el polo norte puede generar un tsunami en el polo sur. Hablando metafóricamente, imagínense ustedes de qué forma tan caótica nosotros llevamos viviendo nuestra existencia en sociedad cuando delegamos nuestra comunicación y nuestro entendimiento al lenguaje, cuyo significado de cada palabra que emitimos puede no solamente no tener prácticamente nada que ver, sino incluso ser opuesto no ya entre una cultura y otra cultura, sino entre una conciencia y otra conciencia. Evidentemente, y muy probablemente, el lenguaje es uno de los motivos por los cuales el experimento del ser humano como animal social, en convivencia con sus congéneres, podríamos decir que a día de hoy
es un fracaso. Dentro de lo que vinieran siendo sus posibilidades como ser divino, somos seres fracasados en términos sociales. Humanamente, no parece ser que estemos dando mucho la talla. Y no solamente por la distorsión lingüística que hace que nuestro entendimiento, de ahí viene también la mitología de la Torre de Babel, sea prácticamente nulo y además sea cada vez más confuso, puesto que las nuevas tecnologías, arma puntera de aquellos que siguen pastoreando su granja, no hacen más que exacerbar precisamente la confusión lingüística. De ahí la neolengua, la neolengua de la cual advertía Orwell, que ya hace años llamamos posverdad, posverdad no solamente lingüística, también moral e intelectual. ¿Qué piensan ustedes que es cuando Sánchez dice, no he mentido, he cambiado de opinión? Le falta sencillamente el puro, el bigotito pintado y las gafas redondas de Karl Marx, Groucho Marx, que viniera siendo paralelo, para decir, estos son mis principios, si no le gustan tengo otros. Un señor que además no tiene ningún problema en mofarse de un genocidio, en provecho propio y judicial, para poder desviar la atención de la actualidad respecto a todo el crimen organizado que lleva él ejecutando desde Moncloa desde hace ya 7 años, 8 años. Le da igual utilizar a muertos o a heridos para tapar que su hermano estaba de ocupa en la Moncloa, que su mujer regentaba un puticlub y unas saunas gays en las que también se dispensaban servicios pedófilos, por no hablar del narcotráfico internacional, maletines de Delsi, o prevaricación digna de repúblicas bananeras, como designar a dedo fiscales generales, etcétera, etcétera. Hemos llegado a un punto, señores por señores, de falta de ética total. Y de la misma manera en que, por ejemplo, los medios de comunicación siguen siendo absolutamente indispensables y conniventes con toda esta debacle, tapando la verdad o mintiendo directamente y acusando a todos aquellos que denuncian este crimen organizado, también el lenguaje, como método de comunicación, es responsable de este fracaso de la humanidad para de alguna forma concebirse como una reminiscencia de la conciencia pura, cósmica, universal y divina. Imagínense, señoras con señores, seres evolucionados en una sociedad tecnodigital. ¡Wow! ¡Qué puntera! Que siguen delegando su propia comunicación a léxicos totalmente aberrantes, pervertidos y sometidos a la manipulación en cualquier momento de aquellos que quieran alterarlos. Posverdad, neolengua, ministerio de la verdad. Bien, señoras y señores, eso es lo que hace posible también que nosotros hayamos generado una civilización en torno a un pensamiento cada vez más calcificado hacia el materialismo puro, que ha acabado por calcificar nuestra propia alma, nuestro propio entendimiento, y creer que la realidad es todo aquello que vemos, que podemos advertir a través de nuestros sentidos, y cualquier tipo de voluntad intrínseca de poder manifestar esa reminiscencia divina que a todos nos pica, solucionarla en términos de cielos, de infiernos, de recompensas, de castigos, como los perritos de Pavlov. Toco la campanita y salivas. O de Skinner. Te doy una descarga eléctrica y empiezas a aborrecer determinado producto que con el que te sustento cada vez que te doy esa descarga, para que asocies tus sentimientos y tus emociones de la manera en que yo quiero que tú los asocies, porque no eres más que una maquinita mecánica y material y orgánica que tiene fecha de caducidad. Bien, cielo, infierno, un Dios omnipotente y misericordioso y un diablo maldito, malvado y tentador. Señoras con señores, si todos ustedes todavía creen en la mitología científica, delegan algún tipo de dignidad a ese estamento que ya se ha convertido también en una herramienta más de manipulación, y además
son creyentes, es decir, tienen todavía la fortaleza y la buena fe de intentar preservar una velita encendida en su interior que les recuerde que ustedes no son un trozo de carne, a disposición del reggaetón geopolítico con el cual le están intoxicando cada vez a mayor velocidad. Si ustedes conceden esa dignidad, vuelvo a repetir, a la ciencia institucional, si bien este terreno está muy silenciado, deberán empezar a entender que aquello que ustedes llaman cielo e infierno no son espacios mitológicos tan lejanos dentro de su propia percepción infantiloide, sino que creyendo usted, admitiendo usted todas las teorías cuánticas, entenderá que todo aquello que usted ve no es más que una manifestación de onda y de partícula, y que esa manifestación aflora en función de cuál sea la tasa, la intensidad y la velocidad de recorrido de esas ondas vibratorias que son las responsables de solidificar, de calcificar en formas y en sensaciones todo aquello que usted ve y que interpreta como una realidad. Déjenme leerles este trocito pequeño. Dice: débese recordar que los mundos y los planos cósmicos no están unos arriba de los otros en el espacio. No son los viajes astronáuticos de ese tipo de pelo rubio teñido, amigo de Pedro Sánchez, y ni recuerdo cómo se llama ya, el tiparraco ese que decía que había subido a la estratosfera. ¡Ay, tíos! ¡Es esférico! No me acuerdo cómo se llama. Ese señor que tiene una pinta también de usufruidor de saunas gay que no se la salta un gitano con pértiga. Débese recordar que los mundos y planos cósmicos no están unos arriba de los otros en el espacio, sino que los 7 planos cósmicos se interpretan uno a otro. Se interpenetran unos a otros. Son estados de espíritu y materia. Cuando habla de espíritu y materia, este señor se refiere a la realidad, a la dualidad onda-partícula cuántica, básicamente. Y hace referencia a que la onda bajo vibratorial genera condensación particular atómica, que es la responsable de conformar esos conglomerados que después se transforman en formas y en cuerpos físicos sometidos a todas esas leyes mecánicas a las que reducimos nuestra ciencia. Son estados de espíritu-materia compenetrándose unos a otros. Ellos compenetran todas y cada una de las partes de sus propios reinos y aún reinos de mayor densidad que la suya propia. Ellos están todos presentes en nuestro mundo y están actualmente y de hecho más próximos a nosotros que nuestros pies y nuestras manos. Si tenemos en cuenta que la energía ni se crea ni se destruye y solo se transforma, hablando todavía en términos físicos, cuando usted echa de menos a un familiar que ha transgredido esta cuerda prisión en la cual nos hallamos, y dentro de su mitología litúrgica imagina que está sentado a la derecha de Dios Padre en algún paraíso lejano, debe usted empezar a imaginarse esa realidad si realmente necesita imaginarla de esa manera, porque lo ideal sería no imaginar nada. Aquí estamos de paso, pero si usted necesita una visión, creo que incluso sería más reconfortante entender que nadie ha partido de aquí, que sus familiares, sus seres queridos, que usted ya no puede percibir a través de sus sentidos, están aquí. Y quizás están aquí más intensamente de lo que está usted. Aquí, al ladito, no al ladito, traspasándole dentro de usted en cada molécula que usted respira. ¿No lo ve? No existe, ¿verdad? Eso es lo que interesa. Pero todos esos niveles de conciencia que operan desde diferentes niveles de vibración se interpenetran, son complementarios. Están exactamente que una melodía de un órgano vibrando bajo la cúpula de una catedral contemporáneamente, cientos y miles de notas musicales que se cruzan entre ellas, generando un sonido celestial. Así están
nuestros niveles de conciencia interpenetrados a pesar de nuestra poquísima capacidad de percibirlos. Su padre, su madre, su hermana, su abuelo, su tío, su amigo están probablemente más presentes que usted en toda esa melodía multicorde que contemporáneamente continúa vibrando desde diferentes intensidades. Y nosotros aquí encerraditos, pensando en el cielo y en el infierno, y echando de menos a seres queridos que probablemente desde su conciencia mucho más libertaria en términos cósmicos y universales, deben estar llorándonos dentro de lo que pueda considerarse una reminiscencia del ego, de la conciencia que a nosotros les une. Bien, señoras con señores, termino porque no me quiero enrollar más. Deberíamos recordar constantemente que estos mundos no están separados por el espacio o la distancia como lo está la Tierra de los demás planetas. Estos mundos son estados de materia, de distinta densidad y vibración, como lo son los sólidos, líquidos y gases de nuestro mundo físico. Y estos mundos no son creados instantáneamente al principio de un día de manifestación, ni duran hasta el fin, con fechas de caducidad, sino que son perennes y permanentes. Sencillamente, su manifestación oscila y varía en función de diversos niveles de conciencia y de otros factores de los cuales hoy no voy a hablar porque si no, no acabaríamos jamás.